Vamos a ver. Vamos al mambo. Entonces, hola Ariane, yo soy Víctor. Ya yo me he presentado en el grupo, pero brevemente. Yo estudié medicina en UNIBE, hice Okay, medicina interna en Connecticut, en Yale Waterbury Internal Medicine. Me gradué en el 2016, hice Chief Resident por un año. okay, Éramos tres jefes residentes y yo era outpatient. Ahí fue que en parte me gustó mucho el mundo de outpatient internal medicine okay, y yo siempre tenía la idea de que iba a abrir mi oficina, pero empecé como hospitalista. Eso me ayudó a crear una base de un networking que me refirieron muchas personas y aquí estoy. okay. Entonces, yo quiero que tú te presentes tú misma, cuéntanos qué estás haciendo, tus orígenes. Creo que todos los que estamos en el grupo somos más o menos del mismo background, pero Ujú. vamos a ver. Bien. Bueno, mi nombre es Ariam Díaz, yo soy también dominicana y me gradué de INTEC. Me gradué en el 2009 de INTEC y hice la especialidad en pediatría en el Lincoln Hospital en el Bronx. Y de ahí entonces prácticamente empecé private practice. O bueno, no mía, pero empecé a trabajar private practice desde ese entonces. Entonces, por un sinnúmero de razones, un sinnúmero de razones tenía que hacer el waiver, tenía que hacer otras cosas, y entonces empecé a trabajar como attending en el private practice. Y luego hice un año de academia en el Bronx Lebanon Hospital y después de ahí me trasladé a Carolina del Norte, donde estoy ahora mismo. Y este año empecé el emprendimiento de tener mi propia clínica, que siempre Wow. lo tuve como propósito porque es prácticamente eh, como los dominicanos siempre pensamos, verás, eh, la forma de que el dominicano practica medicina es en su propia práctica médica, ¿verdad? O sea, que uno siempre tiene el propósito de quizás abrir uno mismo su propia práctica. Ujú. Y, Sí, y ahora mismo eso es lo que estoy haciendo, estoy tratando de empezar mi propia práctica. O ya la empecé, pero estoy bien, no estoy tan adelantada como muchos de los que están en el grupo, pero en eso estamos. ok, bueno, pues entonces vamos a ver, explícame exactamente en qué estadio estás, hace cuánto comenzaste, qué tiempo tienes, cómo está la práctica y vamos a tratar de hacerlo brevemente porque yo sí, de lo que tú y yo conversamos, hoy lo que queremos hablar más que nada es el mindset que hay que tener para Sí. llegar a este lugar y Ujú. alguna que otra técnica de cash flow que disclaimer, no es que yo sea un experto en nada, tal vez Igualmente. esto me está sirviendo a mí para, como para reinforce. De hecho, hoy mismo yo escuchaba un podcast de un psicólogo que escribió un libro y él le pasó el libro a su hijo para que se lo leyera y el hijo le dijo, papá, este libro tú lo escribiste fue para ti, no para lo que te compre en el libro. Y él dijo como que, bueno, tal vez yo tenga que escribirlo para reinforce it for myself. Ujú. Y es Exacto, más o menos este mismo tipo de cosas. Entonces, exacto. ¿hace cuánto abriste? ¿Cómo te sientes en este estadio? ¿Ya lleva menos de un año? ¿Cómo ha Exacto. sido esa transición? So, abierto, lo que tengo son apenas como algunos 3 meses, honestamente. En el proceso de abril, prácticamente empecé todo el proceso desde junio del año pasado y empecé con como DPC, Direct Practice. Ok, Management. Y lo empecé prácticamente con haciendo evaluaciones de autismo y haciendo evaluaciones de ADHD porque tenía un non-compete que no podía practicar no podía abrir una clínica cerca de donde estaba trabajando antes, ¿verdad? ok. Entonces empecé así y así ha ido creciendo poco a poco y, y hasta ahora es como dices, mucho de lo que he visto que tenemos que hacer es trabajar en nuestro mindset. Es Ujú. trabajar lo que nosotros pensamos que es posible y que no es posible, y cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Porque mucho es la ansiedad que tenemos de que
no, Sí. ¿cómo es posible que yo voy a alcanzar eso? ¿O cómo es posible que yo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar más. Y es así, o sea, la ansiedad que a uno le da, el pasar de ser un médico empleado que recibe un buen salario, Ujú, de tener una estabilidad de lo que provee eso, ujú, a pasar al emprendedurismo, puede causar mucha inestabilidad y es algo que, sí, por lo menos en mi caso, si yo no hubiese tenido la participación 100% de mi esposa, es algo que hubiese sido imposible. ujú. Porque es cierto que uno va de una vida un tanto cómoda al emprender, a tirar una suerte. Y eso es parte del mindset que hay que cambiar, de que nosotros nos entrenamos tanto para ser clínicos, Ujú. que al momento de empezar un negocio, una oficina, que al final es un negocio, tenemos que entender que hay que empezar a tener más que una mente clínica, hay que tener una mente emprendedora Exacto, y hay que transicionarse del clínico al dueño de un negocio. exacto. Y ahí es donde es la parte más difícil, sobre todo Claro. si uno no tiene como cierto coaching, si uno no tiene cierta guía, alguien que le ayude, tal vez alguien que haya pasado más adelante. Tú estás en el programa modelo de DPC. No sé si tú te aliaste a alguien que te ayudara a entender ese modelo Ay, o... sí, sí, lo bueno es que en este proceso de emprendimiento nadie te oculta nada, ¿verdad? Como no es tan competitivo como la medicina, como uno piensa anteriormente, ¿verdad? Como al principio, eh, cuando éramos estudiantes empezamos, bueno, yo tengo que competir para llegar a tal especialidad en tal hospital. El emprendimiento me ha enseñado que no todo es competencia y hay muchos grupos que están disponibles a prestarte la mano, muchos grupos que están dispuestos a Sí, enseñarte, a llevarte de la mano cómo ellos lo hicieron, qué tienes que hacer, qué organizaciones tú te puedes presentar y pedir ayuda, ¿me entiendes? Y muchos de esos grupos han sido muy importantes. Muchos de estos grupos están en Facebook, o sea que no hay que pagar nada adicional sí, y ayudan. El grupo en el que yo más he encontrado mucha información ha sido el Pediatricians Who Do DPC. ok. Ah, y son prácticamente pediatras que hacen direct pay, ¿verdad? Entonces, esos Ujú. grupos tienen los formularios de entrega, tienen los formularios, los consent forms, o sea, y están disponibles para ayudarte. No es, Sí, bueno, si te ayudo, tú me tienes que hacer tal cosa. No, es totalmente gratis. O sea, que si sí. quieres encontrar información, hay información gratuita. Otros grupos que me han ayudado más con el mindset de negocio, el mindset Ujú. de que no todo tiene que ser perfecto y de que para tú lanzarte, simplemente lánzate y empieza poco a poco. Ha sido Ah, mucho, no sé si has escuchado a la doctora Una. sí, bueno, ahora parte de mi inspiración a abrir el grupo fue el grupo Entre MD. Yo estoy en el grupo de ella, y de hecho Ok, yo me enteré de una fue por parte de mi esposa. Mi esposa ahora trabaja en la práctica también y obviamente ella se ha empezado a empapar de todo lo que es medicina. Ella viene del mundo legal ok. ella ha aprendido bastante en poco tiempo sobre el Ujú. negocio mismo de la medicina y una fue una de las personas que ella encontró y sí, en el grupo de una hay mucha ayuda. Exacto. Y en parte eso va de la mano de lo que yo decía de buscarse a alguien que le sirva de guía, porque como tú dices, ya todo está hecho. Es cierto que la generación de nosotros no es tan común abrir su propia práctica, pero no es que lo que estamos haciendo sea algo que nunca se haya hecho y tampoco es que no hay nadie que tal vez tenga un mapa escrito de ¿Cómo cómo hacer? hacerlo, cómo pasar. Eh, y parte, como tú decías, tú cambiar ese miedo a la vergüenza, queriendo que todo te salga perfecto Exacto. y simplemente lanzarte. A mí me sirvió eh, un,
un libro que se llama The One Page Business Plan. O Ujú. sea, por ejemplo, cuando yo quería abrir el negocio, mi esposa, que viene del mundo legal, ella entendía que nosotros teníamos que hacer un business plan muy detallado Muy y todo eso. detallado. Y uno se pierde en esos detalles porque uno quiere Exacto. hacerlo perfecto. Ujú, Y la mejor forma de tú empezar a cambiar tu mente, de esa mente clínica a esa mente emprendedora, es entender eso, que el emprendedor no va a avanzar nunca con la perfección. Tú ujú. tienes que tener tu producto mínimamente viable, porque Exacto. obviamente tú tienes que asegurarte de que tú tengas compliance, tú tienes que asegurarte de que tú tengas algo que sea básico para el paciente, que obviamente que tú tengas una estructura para ofrecerlo, Ujú. pero o sea, no es que tú necesitas el EMR más caro para tú empezar, no es que tú necesitas la oficina Exacto. más bella para empezar. Exacto. Tú tienes que tener lo más mínimo viable y aprender a estar conforme con eso. Exactamente, exactamente. Y como decías, hay muchas cosas que cuando te entras en el medio de emprender, hace que tú sientas una parálisis analizando todo el pequeño paso. Todo pequeño paso tú quieres ¿Mm? analizarlo 100% antes de darlo. Lo Sí. que es muy común como nosotros como médicos siempre queremos que, bueno, cuál es el pronóstico del paciente y cuál es mi propósito en ayudarlo. Entonces tengo que analizar todo, ¿verdad? Y Sí, ver que lo que yo voy a hacer vaya a ser perfecto o vaya a ser bien para el paciente. Entonces, sí. en el emprender no es así. En el emprender no, mientras más analizas, más te paralizas, porque entonces piensas, Ujú. no, no, ese paso no lo puedo dar porque no me va a dar lo que yo quiero hacer. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es lanzarse. Y es cierto, hay veces que hay que lanzarse con el miedo y hay veces hay que lanzarse sin saber cuál va a ser el próximo paso. Es algo que no, que muchas veces que resistimos a eso, ¿verdad? Nos Sí. resistimos a hacer esos cambios. No, es así mismo, sí. Uno pone mucha resistencia a no querer dar el próximo paso porque uno tiene miedo. Ujú, O sea, nosotros en medicina también nos enseñan a tener mucho miedo de nuestras acciones. ujú. Porque, o sea, una mala decisión tuya puede no tan solo afectar negativamente al paciente, puede poner en jeopardy tu propia licencia, que es tu medio de Exacto, sustento. exacto. Entonces, en el mundo del emprendedurismo no es así. O sea, el mundo del emprendedurismo es más o menos, existe lo que es un free fall for all. Es like winging it hasta que tú encuentres una mejor forma de hacerlo. Y Exacto. hay que entender que lo que tu oficina tal vez no haga bien, es muy posible que las otras oficinas tampoco lo hagan bien. Ujú. No tratar de entender que porque tú hagas algo mal en tu oficina, tú eres el único que lo está haciendo mal y que Exacto. no tiene que ser tan duro contigo. Sí, no es todo o nada, ¿verdad? Es todo o algo. Y es siempre un por Sí, ciento mejor de lo que fuiste ayer. O sea, y ahora con el cambio de la medicina, o sea, no es tanto que nosotros como CEO de tu organización, de tu clínica, ya no es tanto solo clínico que tú tienes que aprender, es todo lo que es relacionado al mundo del negocio de la medicina, que es muy tricky porque tienes que sí, aprender todo lo de los seguros, que tienes que aprender todo lo de Medicaid. O sea, son muchas cosas que ya vienen en juego, que no nada más es practicar medicina, es realmente eh, un mundo de negocio de amplia gama que nosotros realmente, como residentes, nunca recibimos ninguna información de eso. sí. Como Bueno, residentes nunca tuvimos una educación, como no, estudiantes de medicina nunca estuvimos tampoco. educación de negocios, entonces es totalmente diferente, es un mundo totalmente diferente a lo que es la medicina en sí. Y en tu caso, ¿qué tú pudiste hacer como para desarrollar esa confianza y decir, sí, tengo que abrir hoy? ¿Qué, Ah, ¿Qué fue lo que te movió a tener esa confianza? ¿O fue que una situación, pudo haber sido una situación que te empujó o tú empezaste a desarrollar una visión que te yo, ayudó? exacto, yo creo que es eso. Empecé a desarrollar una visión de lo que yo quería ya para mi vida, ¿verdad?
Y al principio era una visión más del tiempo que yo quería pasar con mis hijos, el tiempo que yo quería estar en la casa. Ah, También el tiempo de que si ellos tenían algo que hacer, yo no podía tener un día libre y no podía estar con ellos en ese día. Era una visión de lo que yo quería hacer con mi familia, prácticamente. Sí, Entonces, una vez que ya yo tuve esa visión, yo dije, en el trabajo que tengo ahora, no va a ser posible. no va a ser Entonces, posible. tengo que emprender algo que me permita tener la flexibilidad para entonces yo hacer las cosas que también quiero hacer. Y En el por eso, entendido de que en el principio tal vez tú no tengas el tiempo de hacer eso, sino que es algo a exacto, futuro, ¿eh? exacto. Y eso es algo bueno que lo aclares, porque muchas veces pensamos que, bueno, si abro la clínica, voy a dejar la clínica que se sustente Que, sola. que Eso corre no va, solo. exacto, eso no va a pasar. Uno siempre va a tener que estar pendiente, como dicen. Quien tiene la tienda, que la tienda o que si no la venda, ¿verdad? Ujú. Entonces Sí, es igual, tú tienes que tener la perspectiva de que sí se va a trabajar y se trabaja duro y hay horas, hay noches que tú todavía estás trabajando mientras todo el mundo está durmiendo, te despiertas ujú. temprano y todavía estás trabajando, o sea, eso es, pero es tu visión del futuro, no es tu Exacto. visión ahora, es tu visión del futuro. Y eso por lo menos es algo que te va a ayudar entender, primero que tú tienes una visión, en tu caso es la visión de que tú quieres tener más tiempo con tu familia, Ujú. esa es la visión, ¿verdad? Pero el hecho de tú empezar tu propia oficina y empezar a desarrollarla, al principio tú no vas a tener esa libertad, vas a tener que estar todo el tiempo en ella, pero a medida que la oficina va madurando, tú vas creando sistemas, tú vas desarrollando Protocolos y protocolos dentro de la oficina, exacto, que habrán cosas que ya no necesitarán tanto de ti y ahí entonces tú empiezas a cosechar esos frutos de tú empezar a tener más tiempo libre, exacto. etcétera, etcétera. Y Y eso es lo que te va a... adquieres personal que también te ayuda con todas las cosas de la oficina. O sea, y es en parte donde tú empiezas a cambiar de ser médico 100% a ser el CEO de tu oficina, ¿me entiendes? Sí. Entonces ahí es que va evolucionando todo. Pero sí, es cierto. Al principio todo es sobre tus hombros. Ujú. Buenas Y que hay, noches. hola Diana, Bueno, gracias Víctor por hacer el grupo. Me da mucho gusto verte. Víctor y yo estábamos en las mismas aulas en UNIBE. Ah, Ariam, sí, yo vi que teníamos amigos mutuos, por eso te acepté. Qué gusto gracias. conocerte por aquí por Zoom. Y felicidades a ti también por lo que veo tienes tu oficina. ¿A dónde estás? Estoy en Carolina del Norte. Ok, qué bueno, qué bueno, qué Sí. bueno. Bueno, yo le digo una cosa a ustedes. Esto ha sido uno de los trabajos más difíciles, ¿verdad? Ser mi propio business owner, pero también uno de los más que me ha más enriquecido, ¿verdad? Así como el de ser mamá. Es un trabajo, de hecho, estaba durmiendo porque la niña está un poquito todavía enfermita y la bebé y me tocó dormir con ella y se levantó demasiadas veces y pues llegó explotada y yo dije, no, yo tengo que dormir y pues por eso no entré anteriormente. Pues esto ha sido una jornada muy interesante para mí. Yo sabía que quería hacer mi propia clínica después de, obviamente, trabajar para otra oficina, pero no sabía, o sea, el cómo, ¿verdad? Y yo hice las cosas como quien dice a lo loco, ¿verdad? Y si lo tuviese que hacer ahora nuevamente, lo hiciera diferente, completamente. Pero como te digo, son cosas que uno aprende con el tiempo. Y nada, ya no puedo llorar que saqué un préstamo de casi $500,000. Fue como 450 que saqué para hacer un build out de un lugar que ni siquiera es mío, es 1,000 pies cuadrados. Y nada, no tenía asesoría, pero ya, gracias a Dios, ya las cosas están mucho mejor y poco a poco aquí vamos. Hay días que me siento muy bien, que esto es lo mejor que he hecho, y hay otros días que digo, ay, Dios mío, no, ¿qué hice? Pero tengo más días positivos que días negativos. claro, Y son las cosas más, ¿cómo te digo? De cosas de negocio, cosas que yo no sabía que uno necesitaba en una oficina, cosas legales.
pues cositas así. Sí. Ujú, Y tú sabes que eso que tú dices de tener días altas y bajas, eso es parte del mindset que tú tienes que tener que aprender a trabajar contigo mismo. ujú, Eh, Porque en parte tú eres tu jefe y tu empleado. Sí, Entonces tú tienes que aprender a trabajar contigo mismo y saber cuáles son tus propias tendencias negativas. Cuáles son, por ejemplo, habrán personas que tendrán tendencia a la ansiedad, habrán personas que tendrán tendencia a procrastinar. Tú entenderte, tú tener ese self-awareness de saber claro, cuáles son y también tus cosas positivas, tus fuertes, porque alrededor de eso, alrededor de tus debilidades, que tú tienes que empezar a construir esos sistemas que te ayuden a no caer. O sea, por claro, ejemplo, yo en particular, yo sí puedo admitir, tal vez mi mayor debilidad es que yo tenga dificultad en hacer decisiones fuertes, en tomar decisiones fuertes. O sea, tú me dices, mira, que hay que votar a un empleado. Yo te digo, espérate, vamos, vamos a dormir. vamos a hablar ahora. Pero alrededor de eso, yo gracias a Dios he construido personas como mi propia esposa, mi office manager, que me dicen, mira, hay que votar a esta muchacha. Y yo lo que le digo, bueno, eh, ustedes deciden. Porque para mí es difícil tomar ese tipo de decisiones. Y esa es mi debilidad. Eso es lo que me tocó aprender de yo trabajar conmigo mismo. De que así mismo como yo soy el líder de este grupo, yo también tengo un empleado dentro de mí que tengo que liderar. exacto. Y Y eso también, es, ¿cómo? no digo, y también a mí lo que me ha ayudado a mí son muchos libros. A mí me gusta leer Ujú. muchos libros, también muchos audibles, y si me gusta mucho el audible, luego leo el libro, porque como que se me Sí, queda doble. eh, Cambiar el mindset de muchas cosas. Uno de los primeros libros que yo leí para ser un buen boss, porque mi primera empleada fue mi hermana y ahora ella está en El Paso estudiando medicina. Y a lo primero chocábamos, porque ella en realidad teníamos dos problemas, porque a veces yo no sabía, ella no sabía discernir si era Diana su hermana o Diana la doctora que estaba hablando, ¿verdad? O también, por ejemplo, lo mismo con ella. Ella venía y ella es súper lenta comiendo. Entonces ella venía con el desayuno a comérselo a la clínica y ella duraba ahí una hora comiéndose una avena con peanut butter. Y yo decía, mi hermano, usted no puede hacer eso. ¿Ok? Entonces yo leí un libro que se llama, ay Dios mío, es como, tiene un título como de Disney, pero básicamente te Oh, hace If Your Hospital Was Run by Disney. algo así, era como un título de Disney, pero era muy buen libro, como que es un libro como de liderazgo que te enseña Ujú. como que básicamente el analogy que te puedo decir es que si tú vas a Chick-fil-A, que todos los Chick-fil-A te tratan con esa hospitality, ¿verdad? Sí. Entonces, comencé por ahí y fíjate que las personas que yo he tenido que han trabajado conmigo, he notado que siempre quieren ir above and beyond por libros así. Because Sí. mi hermana me decía, no, porque como que a veces tú estás como que breathing aquí, o aquí, o a veces, y yo decía, coño, seré yo el problema, ¿verdad? Entonces yo leí muchos libros así, y también otros libros como de business development, uno de los mejores libros, al menos para mí, porque como yo no estoy en el modelo tradicional, pero cuando yo veía cierto número, cierto paciente en mi schedule, por ejemplo, yo tengo una membresía, yo decía, ay, Jesús Santísima, llegó Juan de los Palotes. Ay, no, 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 no puede ser. O sea, no puede ser que yo veía este nombre en el schedule y a mí me daba Y te ansiedad. da ansiedad. Sí, yo decía, ay, que no puede ser, no puede ser. O sea, por 99 miserables dólares. ¿Verdad que sí? Bueno, ahora ya gracias a Dios subí los precios, pero es que no me cabía en la cabeza. Entonces leí el libro de Michael Callowitz que se llama The Pumpkin Plan. Oh my God. Tú sabes que yo voy a mencionar a Michael más adelante por algo Ok, que Arián me pidió que hablásemos. Yo lo voy a mencionar ahorita. mire, yo tengo como, dime un problema y yo te digo de un libro, porque yo he tenido ese problema, créeme, que yo he Yeah, tenido ese problema y que la persona que soy yo ahora, ahora en el 2024 en octubre, que comenzó en marzo del 2019 no son la sí. misma. Y son No, por para nada. libros así, ¿verdad? Y sí, yo hice las cosas, he escuchado los podcasts de la Doctor Una, pero no quise meterme en eso porque yo no quería gastar ese dinero, ya aparte de lo que Sí, yo había gastado.
Y sí Sí, conozco gente que dicen que sí, que como que, le valió la pena, pero también la experiencia te enseña y sí. oye, yo aprendí mucho. Aunque, y ahora que tú mencionas eso de una, algo que yo sí he aprendido, el coaching vale la pena. Anteriormente yo tenía una visión de que, porque yo vengo de la visión clínica, de que esas personas que están vendiendo health coaching son medio vendehumo. Ujú. Tú sabes, esa gente que te dicen que te van a curar de Hashimoto. Sí. Y yo venía con ese punto de vista de coaching hasta que yo encontré los grupos de coaching de Dave Ramsey Ujú. y eso me ayudó bastante. Eso me hizo cambiar mi percepción del coaching. Y así como tú dices, mira, tú tienes dos caminos para abrir tu propia clínica. Tú puedes irte solo y tratar de aprender en el camino, o tú puedes hacer coaching. Y no es que necesariamente uno sea mejor que el otro, no es que necesariamente uno sea mejor que el otro. Uno sí es más traumático que el otro, en mi entender. Yo escogí, pues será por cabeza duro, y esto me conoce, que yo cogí ese camino y Pero, lloré mucho y he llorado mucho, pero sí sí, también he aprendido y no se lo recomiendo a la gente. También he ayudado bastantes médicos que están en el área de DPC a abrir sus propias clínicas, le han ido sí, muy bien, pero ya yo creo que yo estoy en un punto que me dijo una amiga, te ha pasado tantas cosas y tú has aprendido tantas cosas legalmente también, porque yo tengo un abogado para todo, gracias a Dios, para todo hay un abogado. Y que ya yo estoy en un punto que una muchacha me llamó, me dijo, yo quiero hacer esto, tal y tal cosa, y digo, bueno, yo te puedo hacer consulting. Y sí, exacto. no te voy a, Sí, ¿cómo te digo? Cobrar una cosa exagerada, pero te voy a cobrar lo que yo creo que es justo. No te voy a decir, ok, porque tú eres médico, te voy a cobrar 300 la hora. No, 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 mucho menos va a ser eso, pero te voy a dar todo lo que he aprendido, que ha sido bastante, ujú, y, me puede hacer consulting. Pero lo que he notado, al menos de las personas que sí han hecho las cosas, el curso uno, que sí le han gustado, pero como que es todo lo mismo, al menos pienso yo desde afuera, de lo que veo sí, afuera. Que todo yeah, vende un curso, hace un podcast, ese tipo de cosas que sí. yo creo que sí, yo no quiero pagar $20,000 para que me digan eso, cuando yo No, tengo claro ya que no. eso innatamente de querer enseñar al público. Exacto. Y, y también quiero algo porque yo utilizo en particular la palabra coaching con consultant interchangeably. Porque yo me he dado cuenta también que yo tenía la idea de un coach, de una persona que iba contigo de la mano, pero en la práctica lo que yo he visto es que en realidad los coaches que hay en business, nadie te va a agarrar de la mano. Sí te van a enseñar un camino, sí te van a decir por dónde andar, pero al final eres tú que vas a ejecutar. Y al final las decisiones sobrecaen en ti. Pero tú decías algo que lo voy a utilizar de segue para llegar a la segunda tema que yo quería que alguien quería que tocásemos, que era el cash flow management. Y tú mencionaste de que tú le ofreciste un fee de consulting a esa persona, que tal vez no iba a ser algo tan loco, pero que sí tenía que ser razonable a lo que tú sabes, a lo que tú le vas a proveer. Y Ujú. eso va de la mano, tanto de la parte de cash flow como de la parte de mindset, que nosotros tenemos también una tendencia a undersell lo que nosotros Ujú. hacemos. Ujú. Por varias razones. Una de las razones es que en la escuela de medicina a nosotros ni siquiera nos enseñan, como decía Arián ahorita, lo que es un RVU, no nos enseñan lo que el costo de cada CPT, no nos Ujú. enseñan cómo se genera el dinero y nosotros en verdad no sabemos, y cuando digo nosotros, estoy hablando en promedio los médicos. Ujú. Nosotros no sabemos, aquí dicen que nos estamos quedando sin tiempo, pero comenzamos, pues, pero no sabemos en realidad cuál es el valor de nuestro tiempo. Y Ujú. nosotros Y tenemos de una lo que tendencia, sabemos, lo que De y lo de que lo que sabemos. sabemos, sabemos. exacto, Y exacto. tenemos una tendencia a undersell ourselves, Ujú. que eso entonces puede afectar tu negocio, porque si tú te estás vendiendo lo más barato, en verdad, número uno, tú no vas a poder cubrir tus costos, no vas a poder cubrir tu salario, y número tres, lo peor de todo es que tú vas a traer la clientela equivocada. Que me ha pasado, por eso este libro me ha ayudado. Entonces, ahora que tú vuelves a mencionar a Michael,
Ariel tenía una pregunta sobre cash flow management y Michael tiene un libro. Él tiene una serie de 6 libros. Pumpkin Muchos. Patch es el primero de él. El segundo de la serie de él es uno que se llama Profit First. Sí, que me gusta su idea, pero no la he hecho, honestamente. Pues mira, Hay que hacerla. empiézala hoy. En serio. Es que Empiézala tiene hoy. tanta cuenta bancaria como que no sé. Pero ok, lo Problema, voy a leer, lo voy a leer problema entonces. de tu contador. Anda la porra. Ok. Es, empiézalo hoy. La premisa de Profit First es tradicionalmente, tanto los contadores como uno mismo como emprendedor entiende que el profit es lo que queda después de tú Después que pagar tú los pagas gastos. todo el mundo. Ujú, Exactamente. ujú, ¿Qué es lo que pasa en un negocio que está empezando? ¿Qué es lo que pasa en una práctica? Por lo menos yo tengo una práctica de medicina tradicional donde los seguros no pagan a 90 días cuando quieren. ¿Qué No, es lo que jamás. pasa? ya. Que no hay nada, no hay nada al final. Es más, a veces no hay ni siquiera para pagar los expenses. Entonces, la idea de Profit First es que 2 veces al mes tú tienes una cuenta donde todo el dinero que entra cae en esa cuenta. Y en cada una de esas quincenas, tú coges un porcentaje que va a profit. Y de ahí viene la idea de profit first. Okay. El segundo, la segunda pauta va para los impuestos, porque obviamente el tío Sam hay que pagarle su parte. Ujú, La tercera parte va para tu salario. Y lo último que tú pones es los expenses. Y tú dirás, bueno, pero ¿y si yo no tengo para pagar los expenses? La idea es que entonces tú tienes que empezar a cortar, porque tú tienes una empresa que o tú tienes mucho empleado o tú tienes muchos gastos, pero la realidad es que O tú no tienes tienes una mucha empresa deuda viable. por un préstamo muy grande. Bueno, porque eso va en la parte de 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 los los mismos expenses. expenses, tú sabes, pero que entonces la idea es que tú tienes que empezar a aprender a resolver esos problemas y entrenar a tu equipo a trabajar con lo básico que tenga. Entonces, eso te puede ayudar, por ejemplo, a entender si, bueno, esto que yo estoy haciendo, vamos a hacer un análisis. Mi front desk en realidad necesita 2 personas o ese front desk se puede manejar con una sola persona. Ujú, O si no, a buscar alternativas. Ok, bueno, yo necesito 2 personas en front desk, pero yo necesito 2 personas que estén físicamente aquí. Puedo tener una que esté aquí y una virtual que esté en la Filipina Exacto, sí. haciendo con paperwork con un salario Sí. de $9 la hora, tú sabes. Eso te va a ayudar. En lo que él dice es find money inside of your business. Tú sabes que, por ejemplo, algo que hicimos en mi oficina, que nosotros encontramos que nosotros no estábamos reportando ciertos CPT codes que son que van en cuanto a quality, no lo estábamos reportando y ahí estábamos dando dinero en la mesa. Que tú dirás, bueno, que son $7 aquí y allí, pero $7 aquí y Es allí, igual. tú sabes, te ayudan a pagar el recibo de la luz por lo menos. ujú, Entonces, esa es la parte buena. Yo les recomiendo a todo el que esté iniciando un negocio que sí, que empiece Profit First. Es cierto, se puede convertir muy tedioso porque la idea que tú tienes que tener, para cada una de esas partidas, tú tienes que tener cuentas de banco diferentes. O sea, tú tienes que tener una cuenta para income, tú tienes que tener una cuenta para profit, una cuenta para taxes, etcétera, etcétera. Pero la ok, idea es que tú siempre vas a tener algo que te quede para ti, para tu para ti. profit, y tú haces lo que Okay. tú quieras con eso. Y a la vez también tu negocio va a pagar tus propios impuestos, porque tal vez no sea el scope de este meeting hoy, que ya no queda poco tiempo, pero sí es cierto que al principio tal vez tu negocio es un pass-through. Y la idea entonces es que tengas por lo menos dinero para pagar esos impuestos. Ujú, ok, Entonces, muy esa es interesante. una estrategia que les recomiendo a todo el mundo. Es cierto que Okay. algunos contadores no quieren saber de eso, porque no quieren estar Si manejando no quieren, no quieren. la doble entrada que hay, pero yo por lo menos que les recomiendo a la gente que se lea el libro para que entienda el principio y de dónde viene. Yo ahora estoy leyendo el próximo libro en la serie de él, que se llama Fix This Next, que me ha encantado, me ha dejado loco, porque me ha enseñado qué es lo que yo tengo que enfocarme dentro de mi negocio, cuáles son los problemas que yo tengo que enfocarme a resolver en ese momento, porque muchas veces uno tiene la idea de que tengo un problema aquí, tengo otro problema aquí, tengo un problema allí, ¿en cuál me enfoco?
y Ujú. él te enseña una estrategia para ayudarte con eso. Y el primer eslabón de la estrategia es venta. Si tú estás trayendo el cliente correcto, si tus clientes te están pagando, si tú estás delivering on your promise. Ya luego el segundo eslabón es profit, si tú estás dedicándote a pagar deuda, si tú te estás dedicando a acumular más deuda, que te ayudan a pensar esas cosas que, como que tal vez tú la tienes desordenada en tu cabeza, tú la piensas todos los días, pero tú no sabes en cuál enfocarte. Yeah. Which one to tackle first? Ujú. Yeah. Yeah. Okay. Yo nunca, no había escuchado ninguno de esos libros, así que voy a tener que empezar Audible. Es lo Ay, mejor Audible. Yo ya, voy a ya. coger el examen ahora el 22 de octubre del A-Bomb y después que acabe este A-Bomb como que la vida me va a volver a la normalidad y voy a seguir con las Super series. easy. El American Board of Obesity es el más fácil que yo he cogido. Yo espero que sí, porque mira, yo digo, ay, mi madre, ¿qué es esto? Bueno, Sí. el cerebro a los 42 no trabaja igual cuando uno tenía 20 y 30. Ya. Esas son de las cosas que Eso tienes que es aprender cierto ahí. también. Ay, Pero, sí. pero mira, ya nos quedan solamente 3 minutos más antes que esto se acabe. Yo creo que algo que sería bueno, yo voy a escribir un pequeño resumen de lo que hablamos. El video se va a quedar grabado, lo voy a colgar, pero también vamos a compartir esos libros que mencionamos aquí hoy. Vamos a escribirlo en el grupo o pasar un link, lo que sea. Porque mira, The Pumpkin es genial, es muy bueno. Y Yo mira, siempre te voy. voy a decir una cosa antes que se acaben los 2 minutos. Yo leí ese libro cuando yo iba a dar a luz de Damaris, ¿ok? Damaris me nació prematura, yo tenía preeclampsia, eso fue un desastre. Yo estaba en clínica y yo digo, ay, veo borroso. Me chequeé Mm, la presión, yo estaba en 190 como por 110 una cosa así. Oh, Llamo wow. a los bill, digo, yo no me siento bien. Esta niña vino prematura, me dijo, ven para acá. Y ese mismo día que me hicieron el stat C-section, me llamó una muchacha a la clínica que yo le había hecho hasta Malay. Y esta muchacha le dice al front desk, mira, dile que yo quiero más FMLA que me haga la extension. ujú. Y dice la muchacha, bueno, la doctora acaba de tener cesárea y ya no va a llegar a mínimo una semana o 2 semanas para llenarte eso. Y dice ya, tell her that's great, congratulations, but I need this. Y Ah, ahí fue que yo dije, no, se acabó esto. la voz. Y yo ahí fue que comencé a hacer mi lista, mi amor, desde el hospital, yo haciendo, fulana se va, en mi mente, se va, se va, se va, se va. Y hice estas reglas que, they were like, okay, we're gone. Y se fueron y yo no he estado, I've been so happy. Yeah. Mi marido, oh my God, pero se va la gente entera, pero se va todo el mundo. ¿Qué me importa? La cosa es que yo estoy ahora tan contenta y no estoy estresada como yo estaba Sí. cuando iban a hacer esa bebé, ¿ok? So, Y ese libro fue, ya de mi parte, el último libro que no he mencionado, que a mí también me ayudó mucho, si es de negocio, se llama The Personal MBA. Ujú. Y, y personal. ese libro, él lo escribió un muchacho que él hizo un MBA y él lo que dijo, lo que él dice es, el MBA, cuando tú vas a una universidad a hacer un MBA, el valor de eso real es la persona que tú conoces ahí en el networking que tú haces, pero el conocimiento que tú ganas es lo mismo en cualquier lado. Y el libro de él es muy bueno. No es que estoy minimizando el valor de hacer un MBA, pero para una persona que está empezando un negocio, yo creo que esa herramienta sería muy buena, porque sí es cierto que él cubre, el libro es un poco gordo, no hay que leerlo de manera lineal, pero sí él cubre todos esos aspectos que hemos hablado hoy, también aspectos que no hemos conversado, pero cómo ayudarte a tener esa mentalidad de negocio. Y de él fue que yo saqué la frase de You have to learn how to work with yourself.